La historia empieza en el año 69 en el cuartel de Junín de los Andes, donde hicimos la colimba el Nano y yo. Allí establecimos una relación de amistad, compartíamos un escritorio en una oficina de la Plana Mayor. Fue una colimba muy dura, era el año 69, el año del Cordobazo, del Choconazo, etc. Allí teníamos de compañero a Diego Frondizi, que moriría después en el año 71 acribillado. Diego fue militante de la FAP. Diego también fue el que nos acercó al Nano y a otros pibes y a mí a un pensamiento nacional, digamos, para aquel momento que era el 69-70. Una vez pasada la colimba nos perdimos de vista como suele ocurrir. Además era una colimba muy particular. Yo era porteño, estaba a 1000 y pico de kilómetros de casa. Entonces uno pierde contacto y además vino el terror, vino la dictadura, etc. Y me llegó el rumor de que el Nano estaba desaparecido. Hace 3 años, en una feria del libro en la Patagonia, en San Martín de los Andes, yo viajo a menudo a la Patagonia. Voy siempre a la Patagonia, algunos me consideran también un poco escritor patagónico. Se me acerca un maestro, yo iba a dar una charla, se me acerca un maestro y me dice, te manda saludos al Nano Balbo. A mí me sorprende el apellido, yo digo Santiago, me dice, no, Orlando. Bueno, se llama Orlando Santiago, nosotros lo teníamos por Santiago. Y digo, ¿está vivo? Me dice, sí. Dice, bueno, dame el teléfono. Me dice, no, no puedes hablar, quedó sordo de la tortura. Bueno, ¿cómo me contacto con él? Empezamos a escribirnos, empezamos a escribirnos vía mail. Y, o sea que no lo viste personalmente de movida. No lo vi personalmente de movida. Fuimos estableciendo un contacto con una correspondencia muy intensa y lo que llamaba la atención era que el diálogo no se había interrumpido desde el 69 hasta ahora. Y si nos encontrábamos, no íbamos a ser como dos pelandrunes, hablando en criollo, que se encuentran para recordar el año facho donde le patearon el trasero. Claro. Si nos encontrábamos era para ver si estábamos o no a la altura de los proyectos que habíamos pensado o fantaseado o que nos habían esperanzado en los años 70, en los años 69-70 de la colimba. Es así que, bueno, se reactualiza la vida de cada uno. Me entero de lo que fue la actividad del Nano como en la Universidad del Comahue después de la colimba. Me entero de su militancia, me entero de su prisión. El 24 de marzo del 76 lo detiene una patota al mando de Guglielminetti, lo dejan sordo por la tortura, como conté recién. Va a parar a la cárcel de Rawson, después le toca el exilio en Roma, y a la vuelta, y acá es donde aparece como un punto de inflexión en su vida, inducido por el padre Jaime de Nevares y Noemí Labrune, que fueron fundadores de la PDH, la Asociación por los Derechos Humanos, le sugieren si no tiene ganas de hacer como docente una experiencia para adultos, de educación para adultos en una comunidad, la comunidad Millaín Currical, una comunidad mapuche, en el paraje Uncal. Uncal es a 60 kilómetros de Loncopué, es plena precordillera, un lugar muy desolado. El Nano acepta, y cuando llega, bueno, para en una carpa, para en un tráiler, se encuentra con que la comunidad está desolada, arrasada, que uno de sus principales conflictos es que cuando se acercan los mercachifles, los curran empedándolos con ginebra y se quedan con la lana es muy valiosa, la lana de los chivos, porque hay lana de Angora, que es muy cotizada. A la búsqueda de flechas que todavía pueden encontrarse que tienen puntas de plata o de otras artesanías que tienen plata también. Entonces los esquilmaban a los mapuches. La necesidad de ellos consistía básicamente en formar una cooperativa, digamos, y a partir de ahí avanzar en la educación. Había necesidades que estaban mucho antes de la alfabetización. Lo interesante de esta experiencia es cómo un maestro, adoptando la actitud de Paulo Freire, se pone en el lugar del oprimido y da vuelta esta situación, la revierte. ¿Y cómo lo hace sin demagogia? Sin decir, yo soy uno de ustedes. No, yo vengo acá por un periodo determinado, a ver en qué puedo serles útil. La experiencia fue tan positiva, pero tan positiva, que por primera vez una comunidad mapuche nombró padrino de una criatura, de una beba recién nacida, a un Winca. Ajá. Por otro lado, transcurrida la experiencia de el Nano se pliega a la CTA, trabaja también con la gremial docente, es compañero de lucha de Carlos Fuentealba, el maestro asesinado por Sovich. Sí. Y tiene una historia de lucha, una trayectoria de enseñanza que lo convierten en uno de esos raros personajes
que uno puede encontrar en la vida, no con demasiada frecuencia, donde se da una coherencia, una fusión entre lo que es la palabra y lo que es la acción, entre lo que uno piensa, lo que uno dice y cómo actúa. Yo creo que esto es lo que llama la atención en este amigo que reencontré. Cuando me cuenta toda su historia, que se puede considerar una aventura existencial que comienza tal vez cuando él es muy pibe, a los 14 años en el campo, acompañando a su padre en la lucha de las ligas agrarias, militando estancia por estancia en la matera, convenciendo a la peonada que no tiene que votar como el patrón. ¿Esto también en el sur, en la Patagonia? Esto era en la provincia de Buenos Aires, en Pellegrini, mucho antes de la Patagonia. Cuando él tenía 14 años, su primera militancia empieza ahí al lado del padre. Entonces, cuando vos ves toda una historia que va atravesando todos estos hitos, porque la historia del Nano atraviesa la historia argentina. Uno de los comentarios que yo recibo más frecuentes es que el libro sorprende porque se lee como espejo en el cual se ve reflejada la historia de una generación. ¿No? Entonces, cuando ves un personaje así yo creo que no lo puedes dejar pasar y se convierte en paradigma. Acá es donde estábamos en Chosmalal hace unos años con el Nano, una vez que nos reencontramos, fuimos para un acto en el Día de la Memoria. Yo digo, con toda esta historia, ¿qué vas a hacer? Me digo, ¿por qué no te sentás a escribir? Porque le han hecho reportajes en Neuquén, hay notas, hay investigaciones, hay papers, hay una monografía, hay una tesina sobre lo que... Pero algo más. Y dice, bueno, yo cuento, vos escribís. Yo cuento, vos escribís. Entonces, así se dio la metodología. Así se dio la metodología, así lo llevé a Buenos Aires, vino a Buenos Aires, nos encanutamos durante una semana, 10 días, y me dispuse a grabarlo mañana, tarde y noche y a tomar apuntes. La pila de cassettes, yo que soy una especie de impedido tecno, con cassettes, el viejo método del grabadorcito y el cassette. Y después de grabar ese material, después de grabarlo, darle un orden cronológico, no ir por el lado de preguntas-respuestas, sino constituir un relato que en primera persona que tuviera una cronología. Mail va, mail viene, viajes míos a Neuquén una y otra vez, charlas, revisar el material, porque lo que me importaba, además de la historia en sí, de los hechos narrados, era que se mantuviera el tono y el registro de voz del Nano. Es cierto que yo contaba con una ventaja. La ventaja es, estoy con un educador, estoy con una persona culta, pero había algo de su acento, de su sencillez, algo no precisamente del tono campero, pero que tiene una reminiscencia que yo no quería que se perdiera. ¿Y cómo lograste? ¿Cómo laburaste para lograr eso? Ya te digo, corrigiendo, puliendo, lijando, eliminando todo adjetivo, eliminando todo lo que pudiera sonar retórico y privilegiando los hechos, digamos, tratando de contar los hechos. Siempre cuando prescindís del adjetivo ganás. Ganás en dramatismo, ganás en velocidad de relato. Y en economía, digamos. Y en economía. Menos palabras hay. Claro, es la economía de recursos de una narrativa cifrada en los hechos, digamos. Tal vez es una marca muy rusa o muy norteamericana, de literatura norteamericana. Si yo tenía que tomar modelos, yo te digo, mis modelos eran por un lado Capote y por el otro lado Walsh. Es decir, y también tener consciente esto, porque muchas veces se cree que un texto es bueno porque es testimonial. No es bueno porque es testimonial o porque cuenta la verdad, sino por cómo está articulado. Cuando vos contás tu vida o contás un episodio, te peleaste con tu novia, te tuviste una discusión con un amigo, etcétera, etcétera. La manera de contarlo, estás empleando elementos retóricos y de narrativa, estás construyendo un relato. Además, en ese relato uno se da cuenta cuando capta más o menos la atención. Y yo lo que quería era tomar, de alguna manera, el ejemplo de Walsh, de que darle la palabra al otro, que el otro fuera la palabra del otro, no mi palabra. Está. Este es el... Sí, un tema de protagonismo que era... Correr el protagonismo del escritor, porque siempre el escritor se pone en primer plano, decir, bueno, yo de esta me corro, es tu historia. La mejor manera de que yo participe es buscando ese no estar. Claro. Estás escuchando a Guillermo Sacomano. Hoy a las 19 en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos va a estar presentando esta historia increíble, ¿eh? El libro Un Maestro, la historia de Orlando Balbo, Nano. Hicieron la colimba juntos, pensaste que había desaparecido. Me imagino que debe haber sido fuerte enterarte que no estaba muerto. Y me dijiste que de movida no lo viste personalmente. ¿Cómo fue el encuentro? Porque me imagino que debe haber sido muy fuerte, porque te encontrás también con parte tuya. El encuentro fue... El encuentro en lo físico fue en el aeropuerto de Neuquén.
¿Cuánto tiempo después de haber establecido comunicación? No demasiado, muy poco, porque creo que los dos somos tipos de acción, en cierta forma, cada uno desde su lugar de laburo. Yo desde la escritura, no me quedo quieto, del periodismo, y él desde la docencia. Entonces tratamos de establecer la manera de encontrarnos, y lo primero que se nos ocurrió es ¿qué podemos hacer? Me dice, ¿por qué no te venís a Neuquén y das un taller para TEN, para el gremio docente? Y bueno, dale, vamos. Después de esa surge ir a Chosmalal para el Día de la Memoria. Después surge otra idea, que fue una convocatoria desde la CTA a todos los trabajadores del país para construir un libro que se llamó El Mundo del Trabajo, un libro de testimonios, donde podían participar desde un buzo, un ballenero, un chivero, un petrolero, un oficinista, una peluquera, una maestra. Queríamos recopilar historias que tuvieran que ver con la atmósfera del laburante. Podían ser historias de amor, de traición, de coraje, no necesariamente tenía que ser una situación sindical o una situación de conflicto gremial. Y logramos en muy poco tiempo una buena cantidad de material, de testimonios, algunos muy interesantes, hasta de pibes presos. En aquel momento también vi al Nano. Yo entré en la U9, es un penal de máxima seguridad de Neuquén, para dar charlas con docentes que están trabajando con detenidos, con los internos. Fui 2 o 3 veces al penal de Neuquén. Es decir, nos planteamos una serie de actividades. Este libro, El Mundo del Trabajo, era un, ¿cómo te podría decir?, un trampolín mientras iba surgiendo la idea de este libro. Digamos, al encontrarnos no perdimos el tiempo. Claro. No es que nos encontramos para decir, ¿te acordás aquella vez que en el cerro, cuando al cabo primero? Minga. Nosotros estamos vivos, vamos a seguir vivos y vamos a seguir molestando mientras estemos acá. Claro. A pesar de estas cuestiones vinculadas a las torturas que sufrió durante la dictadura, evidentemente es una persona que se ha podido recuperar y que se ha integrado a la sociedad y que está muy activa, como bien contabas, Guillermo. ¿Cómo fueron los meses o los años que pasaron desde que él es secuestrado hasta que Jaime de Nevares interviene y puede irse a Italia, creo que a Roma? Sí, ¿no? Bueno, él es secuestrado el 24 de marzo del 76. Él viene de Buenos Aires, estaba trabajando de asesor de una diputada, la diputada René Chávez de la JP, del peronismo. Vuelve a Neuquén la noche del 23-24. Va a pasar la noche con una compañera de una casa, la casa era una casa quemada, y a las 10 de la mañana cae la patota. Empieza la sesión de torturas, lo llevan, lo traen de la cárcel a la comisaría de la federal que instalada en Neuquén. Ya se veía venir esto, porque hay otra historia dentro de la historia. En la colimba que nosotros estuvimos, muchos oficiales después participaron en los grupos de tarea y en la represión. Esto también está en el libro. Y bueno, la historia es este reencuentro dentro de lo que es la civilidad con los represores que están ahí agazapados esperando pegar el golpe. Una vez detenido el Nano, es trasladado, torturado, en pésimas condiciones, es enviado a Rawson, donde sigue soportando castigos, hasta que encuentra la opción del exilio y va a Roma, consigue una carta a través de Nevares, un contacto con otro cura, llega una carta de recomendación del cura de su pueblo a Pironio, vía de Nevares, una cosa como muy impensada, pero que ocurrían en aquel momento siniestro donde todo era confuso. Y llega a Roma, se conecta con los grupos de exilados, comienza a trabajar con los grupos de exilados donde estaban Hellman, estaba Fernando Birri, Lita Boitano, una de las fundadoras de Familiares y Detenidos Desaparecidos. Hasta el 85, él va realizando tareas desde allá también. Digamos, lo interesante es que con esta historia de dolor a cuestas, en ningún momento él se victimiza. Él establece esto como no obtuvo prebendas. Es decir, cuando él vuelve del exilio a Neuquén y él busca desexilarse, antes de aceptar un CAL, se le ofrecen cargos desde el PJ o desde el MPN, es decir, cargos públicos, entre otras cosas porque no había cantado a nadie. Claro. Es decir, todo el mundo estaba con culpa, y agradecido y con culpa. Sí. Al mismo tiempo,
había transcurrido, valga la redundancia, un buen tiempo. Cuando él vuelve al país, el país es otro después de la dictadura. Muchos habían rehecho su vida, habían dejado de militar, se habían preocupado por cuestiones más prácticas como lo cotidiano, tener una casa, tener un auto, habían adquirido una posición económica. Le ofrecen prebendas, le ofrecen cargos que él no acepta. Entonces, de alguna manera no encuentra inserción desde donde él vuelve, porque él vuelve desde la militancia a un país que fue arrasado por el terror. Entonces, cuando de Nevares le sugiere con Noemí Labrune ir al paraje de Uncal, agarra volando y llega allá y se instala en carpa, en tráiler. Lo curioso es que lo hace, y este es un detalle importante, con otra pareja, Pedro Banrell y Alejandra Martínez. Esta chica tenía un hermano desaparecido y él había estado detenido, creo que en el Vesubio, y su declaración está en el Nunca Más. Era pensar estos tres jóvenes, el hermano tendría menos de 40, 30 y algo, y estos pibes también, que después de una experiencia de dolor, cómo se reformulan ellos como seres humanos, cómo resignifican su destino en este lugar que, según Borges, es la nada, porque para Borges la Patagonia era la nada.